Bueno, habíamos visto entonces que el Alamein frenado y derrotado del Panzerarmee África, porque tiene que retirarse, una retirada ordenada, con batallas de contención limitadas, pero que permiten, digamos, un avance en retroceso, pero bien ordenado, hacia Libia y posteriormente hacia Túnez, con un desembarco, ¿verdad? Un desembarco aliado, el día D en África, como los norteamericanos siempre acostumbran llamarlo, en donde es curioso. Un detalle importante. El avance británico, una vez digamos, rechazado Rommel, se hizo siguiendo la carretera de la costa, pero con fuerte apoyatura naval, que es un detalle muy importante. Y sobre todo de la Royal Air Force, que tenía un dominio casi absoluto, cuando lo habían tenido a principios de año Luftwaffe y Aeronáutica, ahora se habían invertido las tornas. El famoso as de la aviación, el capitán Hans Joachim Marseille, muere en el 42, por en ese, ¿no? 182 derribos, mucho menos que Erich Hartmann, el as alemán, con 350 derribos, pero en el frente ruso, por eso se lo considera el más grande as, porque frente a la tenía 22 años o 23, ¿no? 23. Se lo considera porque era otro entrenamiento y otra calidad de pilotos, ¿no? Pues eso es un detalle. El tema fundamental es que hay una inmensa afluencia de material y de hombres en el desembarco norteamericano, que es sostenido por un despliegue naval impresionante, como no se había visto hasta ese momento. Los submarinos alemanes estaban esperándolo más arriba. No hay una intercepción eficaz de este enorme convoy, salvo por la marinería francesa y por el acorazado que está en Casablanca, el Jean Bart, de lo mejor que tenía Francia, pero no había sido terminado de construir y tenía una sola torreta cuádruple de 380, la famosa torreta indestructible de Jean Bart, que los mantiene a raya a la flota de invasión hasta que es averiado por la abrumadora superioridad. Y recién ahí los marinos franceses capitulan, pues tenían orden de disparar a cualquiera que invadiera. En Orán. No, estamos hablando del desembarco en Casablanca. Casablanca. Orán. Bueno, Casablanca precede a Orán. No, porque esto es importante. La operación Torch, que fue la operación de desembarco en el norte de África, tuvo 3 puntos de apoyo. Casablanca, que en el Marruecos, que entonces era francés, que está sobre la costa atlántica. Mientras que pasando el estrecho de Gibraltar venían los desembarcos en Orán, y la otra localidad más cerca a Túnez, que estaba en Argel, Sifa, que eran ya en el Mediterráneo. O sea, es importante tener presente esto. El desembarco en Casablanca era sobre la costa del Atlántico y sobre el Marruecos francés. El Mediterráneo es Orán y Argel, ahí los tenés. Claro, y el centro más neurálgico era en Argel. Safi es acá. Y Casablanca y Port Lyoté. Los tres sobre el Atlántico son Safi, Casablanca y Port Lyoté. Después, pasando Gibraltar, ya en el Mediterráneo, Orán y Argel. Y después ya todo por tierra. Lo importante es la fecha. Esto fue el 8-9 de noviembre del año 42. O sea, era a pocos días de la derrota del Alamein. O sea, por lo cual se empezaba a desarrollar la estrategia anglo-norteamericana de que los norteamericanos desembarcaban desde el oeste y los ingleses avanzaban desde el este para ir estrechando y cercando a las fuerzas alemanas. El primer ejército norteamericano tenía que unirse con el octavo ejército británico contra el Panzerarmee África. Los norteamericanos viniendo los que habían desembarcado en Casablanca, después por Argel hasta la frontera con Túnez y por el sur. Por eso, la estrategia de África era los norteamericanos en el oeste, desde el Atlántico hasta los británicos el en el este y los británicos remontando. Por el sur de Túnez. Y ellos confiaban hacerlo rápido. Entrar en Túnez por Sidi Bou Said, Gabsa, Telepte, son todas las localidades donde los norteamericanos van avanzando. Y Rommel, que dice, bueno, antes que lleguen los británicos
hay que contraatacar a los norteamericanos. Los norteamericanos son bisoños. Hay un episodio, pero como salteado, que es en Argel, el desembarco en Argel. El que entrega la flota en Argel es el comandante de la flota francesa, el almirante Darlan. Darlan, sí. ¿No? Que era bueno, el hombre de la ese es un episodio importante. Sí, sí. Las colonias francesas de ultramar habían quedado fuera de la ocupación alemana por el acuerdo de Compiègne, y los norteamericanos, cuando van a Argel, justamente coincidía con una visita del almirante Darlan, que aparte de ser jefe de la Armada, tenían visiones políticas. Sí. Y da la casualidad, como dicen todos, de que en esos momentos estaba en Argel, ¿no? Porque estaba en realidad jugando a dos puntas por el interés de Francia, digamos, en principio, pero también por su rol en eso. ¿Qué ocurre? Darlan aparentemente había llegado a un acuerdo con los norteamericanos para que el desembarco se produjera sin lucha. Sí, se produjo sin lucha. No, hubo resistencia. En Argel hubo 4 baterías. Pero no de Darlan. ¿Cómo? Por eso. Pero Darlan no tenía todo el apoyo. El gobierno de Vichy había, frente a la agresión norteamericana y además con el rencor por el ataque de Mercer-Queville que hicieron los británicos, había dado indicaciones de resistencia frente a cualquier operación. Por eso hubo 4 baterías costeras que en la zona de Argel, de Oran, resistieron la posición norteamericana. Mientras que Darlan, como vos decís, estaba en la idea de llegar a un acuerdo con los norteamericanos. Conviene aclarar, para quien no lo sepa, que Mercer-Queville, donde está la Legión extranjera, es la Legión extranjera que quedó del lado de Gaulle. Mercer-Queville, el ataque de Rommel es contra la Legión, en este caso es contra la Legión extranjera y las fuerzas gaullistas en el desembarco. Es así, porque había una parte de la Legión extranjera que estaba con Vichy, pero otra parte se había ido con de Gaulle. Claro, pero a ver, vuelvo a lo de Darlan, que era importante, porque Darlan aparentemente era el artífice de un acuerdo. Mercer-Queville, no, Bir Hakeim. Bir Hakeim es el momento de Gazala. Sí, no, pero digo, este detalle es importante porque por eso lo asesinan a Darlan. Sí. Hasta principios de diciembre, Darlan había estado acordando con los norteamericanos las condiciones, porque eran también las condiciones en que se reacomodaba la Francia de Vichy frente a la llamada Francia Libre, que en ese momento estaba dividida por lo menos entre 2 grupos fundamentales, los que respondían a De Gaulle y los que respondían al general Giraud, ¿no? Sí. Y también Leclerc, que actuaba desde el sur y todo. No está unificado el campo de la llamada resistencia francesa. Había rencillas muy fuertes. Entonces, Darlan estaba jugando ahí una operación muy importante de acuerdo con los norteamericanos, pero en desconocimiento de los británicos. Por eso, a los pocos días de acordarse el desembarco sin lucha de los norteamericanos por Darlan, creo que el 24 de diciembre, 23 de diciembre, previa a Nochebuena del año 42, es asesinado, como te digo, por un joven nacionalista francés, creo que de apellido Bonnier, pero un muchacho joven, de 20, 21 años, que lo mata a Darlan como acusándolo de traidor. Y de la cual se sospecha que pudo estar la mano británica, justamente porque Darlan era un hombre pro-norteamericano dentro de las tratativas que se estaban llevando a cabo. Tanto es así que a mí me sorprendió que el ejecutor, este muchacho, creo que el apellido Bonnier de no sé cuánto era el apellido, ¿no? Se ve de una familia comprometida políticamente, es juzgado y ejecutado creo que al día siguiente. Claro, inmediatamente, para que no hable. Una pelea en el directorio. Claro, es el típico procedimiento que ocurre. Se utiliza a alguien como ejecutor de un asesinato de sentido político, pero atrás se lo elimina, de tal manera que la muerte de Kennedy fue un paradigma de eso, ¿no? Sí. La tropa norteamericana del primer ejército era muy bisoña, no tenía ninguna experiencia. Perdón, otra cosita más, perdón, porque la hemos olvidado.
que es el que se presenta Roosevelt en África también. No, eso después, ahí viene Casablanca. Sí, Casablanca, claro. Pero eso eso lo vamos a dedicar, le vamos a dedicar bueno, poner aparte. programa, Ahí viene el tema de la a un programa, está bien, el próximo. pero como es contemporáneo esto, Sí, lo mencioné por lo menos. No, está bien. Sí, está bien. Pero digo cómo... norte de África. Claro, que Rommel emplea la 10ª Panzer que llega con 11 tanques Tigre, pintados con el color mimetizado de arena general alemana, como se llamaba. Y en el paso de Kasserine, los norteamericanos son derrotados de una manera tremenda, porque claro, era tropa bisoña y se enfrentan, es la última batalla que maneja, la anteúltima que maneja directamente Rommel, pues después se retira. En Kasserine es importante ver... Sí, aclaremos. El avance desde Argelia penetra en Túnez, con idea de que Túnez iba a caer rápidamente. 120 millas son 200 kilómetros, ¿no? Al sur de la ciudad de Túnez, del 14 al 22 de febrero del 43. Mariscal Erwin Rommel con el Deutsche Afrika Korps y coronel general Hans-Jürgen von Arnim con el 5º Ejército Panzer. Cuando Hitler se da cuenta... Si lo hubieran dado la mitad de las divisiones que llegan, Hermann Göring, la 10ª Panzer con los Tigres y todo, en el momento del Alamein, no tenían ningún problema, pese a la superioridad, por lo menos, digamos, como empuje, ¿no? como golpe. Pero bueno, porque hay que salvaguardar la posible invasión de Italia que luego se va a dar, entonces mandan estos refuerzos importantísimos, ¿no? Contra Eisenhower, como que ya era comandante supremo, aliado, pero es importante, y el primer ejército piloteó la operación Torch. Y el primer ejército de Anderson, ¿no? El primer ejército norteamericano, que después el que va a destacar ahí es el comandante operativo, que es el general Patton. Sí, exactamente. La 10ª División Panzer, más otros elementos del África, tenían la 164 de infantería, la 90 ligera que siempre estaba, y la brigada de paracaidistas Ranke, que era una unidad de élite, ¿no? Sí. Contra el 2º Cuerpo de Ejército de Fredendall, con la 6ª División Británica que llega después, que había desembarcado en Orán, Claro. Fredendall desembarcó en Orán, 2.000 muertos tienen los alemanes. Los norteamericanos tienen 2.816 muertos y heridos, 2.500 capturados y dispersos y mucho equipamiento perdido. Los británicos, comparativamente, pocos personal muerto, claro, estaban ahí, pero el equipo también perdía. Yo recuerdo la película Patton, que George Scott gana el Oscar, que hay, no sé si no le vero ben trovato, una anécdota en la película en donde un suboficial herido norteamericano con un Sherman destrozado dice: ¿qué pasa con nuestros blindados, general?, le dice a Patton, que están usando el acero para seguir produciendo más Cadillacs, como queriendo decir que hay una debilidad en el blindaje. Le decían al Sherman Ronson, porque enciende al primer impacto. El famoso encendedor. Claro, frente a un tigre, esos 11 tigres hicieron un estrago. No obstante, Rommel se retira. Se retira a Medellín. Y en Medellín hay una batalla incierta con pocos muertos y heridos por ambos bandos. Ahí está Montgomery, porque dice: voy a repetir lo de Kasserine con Montgomery y el 8º Ejército. Si freno a los dos, el tema era reforzar la línea Márez, ponerla en la retirada, porque se sabía que estaba todo perdido, el imperio colonial italiano no iba a ser recuperado, pero desgastar lo más posible a los aliados, retardar la posible invasión de Italia. Y en Medellín, los ingleses, como siempre, utilizan muy bien la artillería, los 25 libras, y Rommel pierde 50 tanques, incluidos varios tigres, que para él, fabuloso. Rommel dijo: bueno, yo acá. Y Hitler, para evitar que el mariscal más joven del Reich, había nacido en 1891, 52 años, mariscal del Reich, y muy favorecido por el gobierno, por Hitler, es
venga Rastenburg a hablar, que es cuando le enseña el mapa cuando dice, pero a mí me faltaron suministros, a mí me faltó aquello, y le muestra el mapa de Rusia y dice, mire lo que es esto. Bueno, decir, y lo nombra comandante en jefe de las fuerzas del norte de Italia. Se lo retiran en marzo del 43. En marzo del 43. Porque las tropas, la rendición es en mayo, junio, ¿no? No, la rendición es el 12 de mayo del 43. Pero las batallas son de la línea Maret, es en marzo. Déjame enfatizar un detalle que es importante. La operación Torch, en realidad, consistió en 3 puntos de desembarco. La operación Torch propiamente tenía pivote en Casablanca, en el lado del Atlántico. Pero la operación específica sobre Orán se llamaba operación reservista, que fue la que fue recibida con resistencia francesa. Ajá. Ahí fue el episodio que comentamos antes, que era que Darlan estaba negociando la ocupación sin lucha con los norteamericanos, previendo los pasos siguientes, porque se había producido un hecho importante que lo omitimos decir. Al producirse la invasión del norte de África, el gobierno Petén ordenó reprimirla, porque era un ataque contra la verdad. Violaba el estatuto de neutralidad de las colonias. Tomaban las cosas con el argumento nada menos de los franceses libres, que eran rebeldes al gobierno francés, porque el gobierno francés estaba encabezado por Petén. Pero Hitler, si no me equivoco, en enero o en febrero, creo, ordena entonces que ocupar el sur de Francia. No, ya en cuanto es el desembarco norteamericano. Inmediatamente se ocupa el sur de Francia. Entonces, los alemanes ya no se mantienen en la zona de ocupación del norte de Francia y la línea costera, sino que avanzan hacia el sur. Cuando avanzan hacia el sur, los franceses hunden la flota en Toulon. Sí. Esa fue el hundimiento propio. Había un abordaje, sí. Un almirante francés muy importante que ordenó el operativo. Hundieron como 100 unidades, parece. Lo mejor que tenían, el Strasbourg y el Dunkerque, que eran cruceros de batalla. Sacrifican la flota para que no caiga en manos de los alemanes, mientras allanaban las conversaciones de Darlan. En realidad, la orden era sacrificar la flota frente a cualquiera que invadiera la zona, entre comillas, libre. ¿no? Pero esto es importante salvo porque el Casablanca, que era un submarino que se escapa. Reservista, que fue la de Orán, que tiene este traspié, y después hubo otra más que se llamó Operación Terminal, que era propiamente en Argel. ¿Por qué? Porque los norteamericanos contaban con que con ese desembarco y con el acuerdo que habían hecho de no resistencia y lucha en Argelia, el avance sobre Túnez iba a ser inmediato, rápido, y la caída de Túnez inmediata. Y en cambio la lucha duró 6 meses. ¿Por qué? Porque todavía se luchaba en Trípoli. En Trípoli, que los británicos no habían llevado. Nos hacen señales. El contacto entre norteamericano y ruso todavía demoraba. Bueno, sí, lo seguimos en la próximo bloque. Otra. Bueno, próximo bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires,
cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas de Samuel Cruz. Bueno, entonces quedamos en que la estrategia aliada era la unión del primer ejército estadounidense, bisoño, pero que se va a templar y se va a foguear en estas batallas en Túnez, cuando por la costa vayas hacia Bizerta, y siempre con la amenaza, digamos, de continuas pequeñas batallas, y por otra parte el octavo ejército hacia la famosa línea Márez, que es una línea fortificada, sí. Bastante bien fortificada, pero sí, digamos que no puede resistir demasiado, aunque resiste más de lo previsible, sí, frente a este avance combinado anglo-norteamericano. Al cual ya estaba Rommel, Patton, ¿no? Ya estaba Patton y no estaba Rommel. No, incluso la defensa de Túnez está a cargo de von Arnim, sí, y en realidad los comandantes operativos son italianos. Sí, Messi, general Messi. Mariscal Messi. Mariscal Messi. Sí. Messi, qué notable la resistencia que se produjo, porque uno y la resistencia de Messi también. Sí. En el derrumbe de tropas, pero pasaron largos meses de lucha y fuerte resistencia, porque la guerra de Túnez, yo originariamente no le había prestado atención a la importancia que tuvo la resistencia del eje en Túnez, sí, porque desde el desembarco norteamericano de noviembre, principio de noviembre, hasta la rendición del 12 de mayo, pasaron largos meses en la cual el objetivo de tomar contacto rápidamente el ejército de Montgomery, el octavo ejército, con los norteamericanos, se diluyó en un territorio muy pequeño, ojo, porque si son enormes extensiones, tanto es así que el apelativo de Rommel, lo hemos comentado en el otro programa, de zorro del desierto, en realidad le vino por la habilidad de Rommel de no exponerse a una batalla decisiva, sino hacer estos distintos golpes de mano mientras retrocedía. Y en realidad desde el punto de vista técnico se atribuye a la inoperancia de Montgomery de no haber tenido reflejos rápidos, porque se ha comentado que de haber tenido un militar de reflejo más rápido, Rommel no se le escapaba, por supuesto, como quien dice, ¿no? Como es verdad, comentario... Pero hay otro comentario que hay que hacer, que para mí son fundamentales estos comentarios, por eso siempre los traigo, ¿no? Y es que es el comentario de un civil, no es un militar, es el gran escritor francés André Gide, que fue premio Nobel de Literatura en el 47, uno de los más grandes escritores franceses del siglo XX, sin duda, y en su diario, el 20 de febrero del 43, dice, textual, ¿no? El ejército americano ha huido, ha abandonado, estamos en Túnez, ha abandonado sus tanques y pertrechos, no solo delante de los alemanes, sino también ante los italianos, a quienes los alemanes han lanzado en su persecución. Y agrega el 21, ¿no? Roosevelt se ha mostrado hábil al lograr la formación de un ejército importante, pero no ha podido inculcar a esos soldados el espíritu de lucha de otros pueblos.
El soldado norteamericano no sabe por qué está allí, donde no tiene tampoco intereses vitales. Por eso lucha blandamente y ante el peligro real se retira. Pese a las declamaciones de Roosevelt, en esta guerra hay solo 2 ejércitos, el alemán y el ruso. Esto lo dice André Gide. Porque acá hay que hacer un balance de fuerzas, porque así como lo hicimos a fines del 41. Perdón. Esto, yo cito lo del Gide porque Gide estaba en Túnez. Gide estaba en Túnez, claro. No es que estaba mirando de afuera, estaba en Túnez, mirando la situación, bajo la bomba, ¿no? Así que sí, estaba en Túnez. Que acá es importante hacer un balance de fuerzas a fines del 42, así como lo hicimos en el 41, ¿no? En el 41 la situación podía estar comprometida, sobre todo por el golpe en Moscú contra la ofensiva alemana, pero empezaba la guerra mundial, ¿no? En cambio, en el 42, los 3 frentes principales de lucha amenazaban contra el eje. Japón durante el año había tenido reveses en el Pacífico, ¿no? Después de la batalla llamada del Coral, y Midway sobre todo. En África el repliegue de Rommel era una cuestión de tiempo, que ya terminaba la resistencia, y en el frente ruso la cosa estaba grave porque ya se había producido el sitio de Stalingrado, que en enero cae estrepitosamente. Correcto, por eso cambia el rumbo de la guerra en el este. ¿Verdad? Ahora, lo vamos a ver especialmente por su importancia en un programa especial, ¿no? O por lo menos en bloques especiales, lo de la conferencia de Casablanca, que se tuvo lugar en enero del 43. Pero la situación estratégica era que los norteamericanos y británicos necesitaban consolidar el enlace en África del Norte, porque la decisión estratégica había sido que el segundo frente, que tanto se hablaba y reclamaba, y sobre todo que exigía Stalin, la apertura de un segundo frente, no iba a ser en el oeste en el año 43, sino solo en Italia. Y que el objetivo pasaba, claro, destruido el imperio colonial eso yo lo italiano. pensaba que lo podíamos comentar cuando hablemos de la invasión a Italia. Claro. El objetivo era consolidar lo más pronto posible la fuerza en el norte de África, porque el objetivo iba a estar centrado en la invasión a Italia. ¿Y por qué? Y el eje para aislar a Alemania de su principal aliado en el continente, lógicamente. Ahora, hay una intención acá que es la siguiente, pero eso yo lo pensaba mencionar cuando hablemos de la invasión a Italia. Las 2 líneas que avanzan, la línea que avanza por el Adriático, la intención es entrar en Yugoslavia, eso hay que tenerlo en cuenta. Todo este es un proyecto de Churchill para meter una cuña además entre Unión Soviética y Occidente, entre comillas. Yo quería decir acá, Warren Tutte, que fue oficial del ejército inglés, me parece muy interesante lo que dice, ¿no? La guerra del norte de África, más que cualquier otra campaña, reveló las cualidades esenciales y los defectos de alemanes, italianos, franceses, ingleses y norteamericanos. El ejército alemán fue la más precisa y eficiente máquina de guerra que el mundo había visto. Su organización, a veces negativamente ayudada por el Comando Supremo italiano, a través de la campaña, fue consistentemente superior a cualquier otra del lado aliado. El soldado alemán de la línea de frente creía que estaba implícito en la maquinaria de guerra. O sea, era uno más. Nunca nunca se cayó, dice, y se probó a sí mismo que podía actuar permanentemente. La Wehrmacht pagó por esto solamente una inhabilidad de adaptar a algunos desarrollos de talentos, por ejemplo, actividades de guerrilla como el British Long Range Desert Group, o sea, estaba a veces muy estructurado. El genio italiano, el coraje y el temple de los oficiales individuales y los hombres operaron menos efectivamente, y tampoco porque no tuvieron estas actividades de guerrilla. Es muy dificultoso ver las cualidades francesas
estos ingleses, ¿no? Y además porque era muy poco, ¿no? El libro es de Warren Good, de North Africa Wars. Los británicos, básicamente incapaces de aceptar la posibilidad de perder al final, sin embargo, hicieron un esfuerzo bueno, usaron cierta iniciativa en algunas unidades que a veces eran muy chiquitos, que no le hacen justicia, dice, a algunas obras maestras de planificación y táctica como Auchinleck, ¿no? Para los americanos, la aventura del norte de África fue esencial para crear pasos agresivos en vastas operaciones posteriores en Europa y en el Pacífico. Es verdad que sus errores generaron en los Estados Unidos una facilidad mayor de adaptación, su espíritu innato de avance, de frontera, les causó más de una vez ayudar a sus ideas en escala generosa, como a veces no tener esos éxitos psicológicos, o sea que era muy buena cosa. Dice. Y el factor común a todos es que las proporciones de riesgo de los tanques, los hombres que sufrieron la pestilencia del sol y de la arena, equivalentes al mar o en el aire, raramente excedía el 20% de todos aquellos uniformados en el área. O sea que siempre la fuerza de choque dependía, ¿no?, del suministro y siempre había un 20% que sufría esto inmediatamente, ¿no? Sí. La real camaradería del desierto entre ellos endureció hasta el acero y engendró, no obstante, algunos momentos de caos, destrucción, mutilación y muerte, pero en el desierto norteafricano todos tuvieron una historia simple, reflexiva, saludable, de reconocer en el otro lado a quienes no retornaron y quienes sus sacrificios luego siempre fueron recordados. O sea, fue una campaña dentro de todo muy caballeresca. Cabe, yo insisto, para cerrar el capítulo de África, porque con esto se cierra un capítulo efectivamente en África, las principales notas que surgen de esto. La primera, la destrucción del imperio colonial italiano. Para ya Italia esto era demoledor incluso para... Va a crear la crisis política. Y va a derivar después de la crisis política, ni hablar cuando se produzca el bombardeo, el desembarco ya en Italia. Después, el frente alemán en Rusia, que coincidía con la derrota de Stalingrado ya, y el vuelco de la Guerra del Pacífico. O sea, ya el cariz que toma la Guerra Mundial a fines del 42 ya hace presagiar una difícil reversión de la lucha. Sí, lo de Túnez es un ejemplo de eso, primero porque la resistencia, como vemos hasta los civiles opinaban. Quiero aclarar que era un civil que no estaba con Vichy, porque André Gide estaba con el gobierno con De Gaulle, porque si no se opinaba eso, porque estaba francés con Vichy, no, estaba con De Gaulle. Es decir, esto se logra con el espíritu, si se logra, porque cuando se rinde von Arnim, ¿por qué se rinde? Porque le avisan, no hay más municiones para los cañones, quedan 3 o 4, no, podemos hacer unos disparos más, ¿qué hacemos? ¿Los hacemos o no? 1000 piezas de artillería. Y el general Messi, el mariscal que no Messi, tenían con qué no acepta la rendición incondicional, entonces, y sigue, y en un momento le dice, bueno, no acepto, le dice, pero entonces no acepta la rendición incondicional, y lo sigue bombardeando. Y al final le dice, bueno, no lo acepto, pero me he quedado sin municiones. Porque el problema es que se les acabó las municiones. O sea, en ese aspecto, la resistencia es hasta el último, hasta el final. Sí, y eso no se explica. No permitieron el contacto. Claro, pero eso no se explica sin esto que señala acá André Gide, que es importante, que un enemigo, Gide era enemigo del régimen de Vichy, estaba ahí por irse de Francia. Es decir, no hay duda que estaba con los aliados. Lo premiaron y demás, De Gaulle lo recibió, la reunión apoteósica hubo entre De Gaulle y André Gide, porque era el más famoso escritor. Después de Malraux todavía era joven, que estaba en los tanques de Leclerc, que era tanquista de Leclerc. Gide era el más famoso escritor que estaba en lugar de combate. Bueno, pero lo interesante es eso, porque el espíritu de la tropa, a partir de ese momento, es decir, a partir de Stalingrado, y a partir de estos episodios del norte de África, aunque sean más chicos... Que le dijeron Túnez grado.
por 250.000. Muy bueno, claro. 250.000 prisioneros. Esto, lo importante a partir de acá para mí es el espíritu de la tropa. Sin eso no hubiera habido dos años. Dos cosas importantes entre lo que uno trata de sacar de balance. La primera, la resistencia en Túnez fue mucho mayor que la esperada. ¿Sí? Y mucho más calificada frente a las tropas, sobre todo norteamericanas, y la lentitud inglesa. Después no se produjo hasta último momento, hasta la debacle final, hasta la rendición, el famoso contacto que se esperaba entre fuerzas inglesas y norteamericanas como para una lucha victoriosa. Y después ya algo que pronunciaba mal también, que era la ocupación de Francia, porque la ocupación de Francia no era el objetivo primario de la rendición de Compiègne. Y en cambio la forzosa ocupación y ya la previsión de que Francia volvía a convertirse en teatro de guerra eventualmente, también cambiaba las relaciones de Alemania en el oeste, que fue lo que después ocurrió. Y ni hablar Italia con la expansión. Ya creo que en marzo, o no, la rendición fue en mayo, sí, pero ya los bombardeos a la isla de Pantelleria o Panteleira, ¿no?, que está a camino a Sicilia, ya había sido bombardeada impietosamente durante 40 días. Fue una masacre que se hizo porque afectó más a la población civil, porque no, entiendo que Pantelleria no era una isla fortificada propiamente, fue un preanuncio y ya los bombardeos a Sicilia. Pero el objetivo central que consiguieron, y que fue sobre todo el acuerdo Churchill-Roosevelt, fue que el segundo frente se iba a abrir por Italia, por el Mediterráneo. Sí, los norteamericanos no querían mucho eso, pero Churchill impone su creo que la decisión final fue año 43, invasión a Italia, año 44, invasión por el oeste. ¿Qué fue lo que después se... Eso es lo que vamos a comentar cuando veamos lo que pedía Stalin era por Normandía, ¿no? Por Italia. Todo eso fue... No lo consideraba segundo frente Italia. Claro, no, además es muy cerca de Yugoslavia. Era no era tonto, obvio, pero además vamos a ser sinceros, las fuerzas empleadas en Italia, más mal empleadas, no eran tampoco para desequilibrar. Yo lo dije una vez en una conferencia sobre Monte Cassino, que había, esto ya en el año 43, por supuesto que estamos entrando, cuando se presenta hacia fin del 43 el tema del desembarco y el frente de Monte Cassino, había 5 conductores: Hitler, Mussolini, Stalin, Churchill y Roosevelt, de los cuales solo cuatro sabían lo que pasaba. Uno estaba en el limbo, que era Roosevelt, que soñaba con la utopía, el McDonald's por todos lados, soñaba con esas cosas, pero los realistas ahí eran Churchill, Roosevelt, Churchill, Stalin, Hitler y Mussolini. Eran los que miraban el mapa y decían, no, acá las intenciones son otras. Y Churchill, sobre todo, es decir, los estadistas. Roosevelt no era un estadista, los estadistas eran los otros, Roosevelt no. Es curioso eso, ¿no? Porque hay 4 estrategias y una no depende del presidente. El punto en concreto que veo es el objetivo definido, que fue definido después por lo que vamos a ver en la conferencia de Casablanca de enero, fue prioridad del segundo frente en Italia. Y consecuentemente el objetivo primario de sacar a Italia de la guerra, privándolo no solamente al principal aliado continental de Alemania, sino también abrir un frente por el sur, ¿no?, que también pensaban ilusoriamente que iba a progresar mucho más rápido. Sí, además la invasión desde el sur de la bosta italiana es un despropósito absoluto. Pero bueno. Es claro, y también el tema francés, que no hay que olvidarlo, porque las relaciones con Francia ya quedaban trastocadas, porque ya Francia se convertía en un país ocupado militarmente. Claro, pero eso cambiaba también la situación. La clave para mí, lo vamos a hablar el próximo programa, es Casablanca. Laval. Casablanca, ¿cómo? Laval se entrevista con Hitler, creo que en octubre del 42 lo va a ver. Sí. Hitler está muy preocupado y le dice, tengo que ganar la guerra para unificar Europa. Y Laval le dice, Führer, unifique Europa y seguro ganará la guerra. Esto es muy importante porque el 43 es un año decisivo donde entran voluntarios de todas partes. Vamos a ver este tema de los voluntarios.
ojo, no solo en el lado del eje, también en el otro lado, ¿sí? Cómo se polariza la situación y cómo hay dos concepciones del mundo que ya se están enfrentando y se están perfilando. Pero solo por eso digo, solo cuatro estadistas se dan cuenta de eso. Uno no, Roosevelt no. Pero bueno, los que están detrás de Roosevelt sí, pero Roosevelt no. Esos 4 estadistas que piensan con cerebro propio sí, y Churchill por eso quiere la invasión por allí, y en ese momento es cuando Hitler, yo creo que cambia la estrategia, la cambia, y dice, bueno, nosotros hemos hecho esto por Alemania, bueno, ahora hay que hacerlo por toda Europa, ya no es más Deutschland liberales, sino Europa liberales. Tarde, pero bueno, continuamos el próximo programa. Gracias.